Bienvenidos a la presentación del artículo Modeling and Simulation of a Floating Offshore Wind Turbine with a Double Feed Induction Generator. Este artículo, como su nombre lo indica, lo que busca es desarrollar una estrategia de modelado y simulación para una turbina eólica flotante con una potencia de generación eléctrica típica de 1.5 megavatios. Este artículo tiene la ventaja de que permite modelar y simular turbinas eólicas de diferentes capacidades, sean superiores a los 5 megavatios o inferiores a los 5 megavatios, puesto que en la literatura lo que predomina es el modelo de referencia desarrollado por Enrel de 5 megavatios, que si bien es un modelo bastante utilizado con muy buenos resultados, también se limita solamente a una turbina muy específica. Entonces lo que se busca con esto es desarrollar una estrategia que permita modelar de forma fiable, de forma sencilla, diferentes condiciones de operación de las turbinas para proyectos de factibilidad y prefactibilidad de parques eólicos flotantes. El modelo de la turbina que se utilizó es un modelo en el que se tienen dos variables de entrada principales. La variable de entrada del viento, que es la encargada de generar la potencia eléctrica, y una variable que es la variable de la dinámica de las olas, que lo que va a influir precisamente es en el movimiento de la barcaza, produciendo una oscilación en la torre. Esta oscilación puede ser perjudicial para el funcionamiento de la turbina, puesto que se tienen rangos de seguridad de hasta 7 grados para evitar que la turbina entre en un espacio de resonancia y pueda ser catastrófico para el sistema. Después de que se tiene la entrada manipulada del sistema, una entrada no manipulada del sistema como la del viento, esto generará unas cargas aerodinámicas dentro del plano del rotor, una que empujará la góndola y otra que empujará las palas para poder generar la potencia eléctrica. A su vez se requiere un sistema de control que permita establecer un compromiso entre el movimiento que se presenta por las olas y el movimiento de las palas para tener la mayor potencia y tener la menor oscilación posible. Para el desarrollo de este modelo se utilizó un control por optimización matemática. El control por optimización matemática lo que busca es encontrar el ángulo de pala que maximiza la potencia de la máquina. En este artículo se utilizó el modelo de coeficiente de potencia descrito por esta ecuación que se encuentra en la parte inferior, donde es un coeficiente de potencia bastante típico en los sistemas de modelado de turbinas eólicas, donde tiene principalmente variaciones por el parámetro lambda, que es conocido también como el tip speed ratio, que relaciona la velocidad en punta de la pala con respecto a la velocidad de viento de entrada del sistema. Este control por optimización es una adaptación del control MTTP, que lo que busca es encontrar el punto de máxima potencia de acuerdo a las variables de entrada que se tienen. Por ejemplo, si se tiene un ángulo si se tiene una entrada de 9 metros por segundo, pues acá se tiene la velocidad del rotor que se encuentra, que maximiza la potencia. Lo que se busca en este artículo, en vez de encontrar la velocidad del rotor, es encontrar el ángulo de pala que maximiza esta potencia. Los resultados que se obtuvieron básicamente fue un perfil de velocidad de viento de mediana escala de 1800 segundos, donde hay una velocidad predominante de 11 metros por segundo, que es la velocidad promedio, y hay picos de velocidad presentes por la incidencia de la turbulencia, ¿cierto? Y por los cambios también de la velocidad media dentro de la locación. Dentro del modelo se pueden adecuar diferentes locaciones para obtener diferentes perfiles de velocidades y así evaluar también la turbina, no solamente en su funcionamiento, sino también en su locación. Con respecto al coeficiente de potencia, pues lo que se obtuvo es que el coeficiente de potencia se encuentra dentro de los rangos típicos de funcionamiento, donde no podemos sobrepasar el límite máximo, que es de 0,59, sino que se obtuvieron valores cercanos a los 0,5 como máximo y valores de 0,2 como mínimo, ¿cierto? Esto se debe principalmente a la entrada de perfiles de viento. Entre menor sea el perfil de viento, más difícil va a ser generar un coeficiente de potencia más alto. La potencia eléctrica que se obtuvo es una potencia cercana a la potencia nominal de la máquina. Recordemos que la potencia nominal de esta turbina es de 1.5 megavatios y estamos teniendo valores cercanos a los 1.2, 1.3 megavatios, que es
muy cercano a lo que se espera que la turbina entregue de forma constante. Hay que recordar que las turbinas eólicas flotantes no siempre van a entregar esta potencia porque dependen principalmente de la variable de entrada no manipulada, en este caso el perfil de vientos. Y el ángulo de la torre, pues que se obtuvo sin tener en cuenta el control, pues son ángulos de seguridad inferiores a los 7 grados. Ya vamos a ver a continuación qué es lo que sucede cuando se aplica el control de este sistema. Básicamente con el control del ángulo de pala, pues podemos observar que vamos a variar el ángulo de pala de acuerdo al punto donde maximiza la potencia. Siempre se encuentra cercanos entre los 0 y los 10 grados, que de acuerdo con el perfil de coeficiente de potencia son las zonas donde más vamos a obtener el coeficiente de potencia. El ángulo de la torre pues es inferior a los 7 grados que recomiendan los fabricantes y la literatura científica para tener un rango de seguridad dentro del funcionamiento de estos alaves, y se tiene pues también una ganancia de coeficiente de potencia que, si bien no es tan alta debido al perfil, debido a la modelación que se utilizó para el coeficiente de potencia, sin embargo pues el control demostró ser un control fiable que puede optimizar de forma sencilla las condiciones de operación de la máquina sin sacrificar el ángulo de oscilación de la misma, es decir, sin sacrificar su seguridad. Como conclusiones, pues este modelo se ha validado con respecto a otros resultados que se han obtenido en la literatura científica, y se ha visto pues que es un modelo fiable que se encuentra cercano a los valores nominales de operación de la máquina, y que a su vez pues también permite ser modelado y simulado para diferentes locaciones con diferentes perfiles de viento y también con diferentes coeficientes de potencia, donde el control que se utilizó pues demostró ser siempre fiable y siempre garantizó tener los rangos de seguridad de la operación de la máquina. Una conclusión bastante también importante es observar que los ángulos de maximización de potencia se presentan con ángulos de paso de la pala pequeños debido al perfil de coeficiente de potencia que se utilizó en esta máquina, en este modelo de simulación, y que es un modelo de bastante referencia dentro de la literatura científica. Como trabajos futuros, pues se busca implementar otras estrategias que, adicional de controlar el ángulo donde se maximiza la potencia, también busque controlar la salida de voltaje del generador, que esto va a su vez va a permitir entregar una potencia muchísimo más suave y con menores picos. Para esto se plantea utilizar otros tipos de control, como es el control basado en ANFIS, y también se busca integrar este sistema de modelación con el software FAST para poder obtener los coeficientes necesarios para el modelo, porque recordemos que este tipo de modelo se utilizó modelo de masas, donde los coeficientes de ese modelo pues básicamente van a determinar las condiciones generales de funcionamiento de la máquina. Muchísimas gracias por su atención.